Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es Nelson Herrera. Hoy no puedo transmitir en estos días porque la internet falla. Subir la idea, perdón. Quiero compartir unas palabras que el Señor me dio hace unos días atrás que se llama Escogidos para reinar. Y antes de comenzar, quiero que entiendas algo. El Señor en su palabra dice que aunque andes en valle de muerte y de sombra, no temerás mal alguno, porque su bar y su callado nos infunden aliento. Y esto quizás tiene que ver mucho con el tema, porque hay situaciones en nuestras vidas que uno comienza y uno dice, ¿de dónde sale tanta cosa que no puedo resolver? Hablo por experiencia propia, por ejemplos de otras personas que están viviendo situaciones que tú dices, wow, son procesos que nos ayudan a crecer, son interesantes, por decirlo de alguna manera. Vámonos al libro de Reyes, al capítulo 1, al primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, que dice así: Entre tanto, Adonías, hijo de Hagit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo, y 50 hombres que corrieran delante de él. Adonías se confabula contra Salomón. Si te das lees un poquito la historia de David, David tuvo varios hijos. Salomón no figuraba como el hijo que inmediatamente le tocaba la sucesión del trono. Pero sí estaba Adonías. Este a la final se levanta en lo que tiene pensado su papá para manejar la situación y se levanta contra el siervo de Dios, que ni siquiera lo sabe, pero está en ese proceso, que es Salomón. ¿Con quién se apoya Adonías? Con Joab, que era capitán de la guardia de David, sobrino de él, ¿verdad? Y con el sacerdote Abiatar. Eran los que respaldaban a Adonías. Y inclusive cuando hace más adelante te sale, cuando saca el banquete para festejar de que se está proclamando rey, invitas más que todo a la gente que está con David, a la gente que está con ellos, que comparte con Salomón y todo. ¿Quiénes están en contra de eso? El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y los valientes que tenían a David es lo que están apoyando allí como tal. Pero en el versículo dice, pero no invitó al profeta Natán ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló con Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha hecho rey y que David, nuestro señor, no lo sabe? Ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. En todo este proceso oscuro que estaba viviendo en ese momento, la situación no tuvo que haber sido nada fácil porque se levantó un decreto de muerte contra Salomón. Salió el profeta Natán dándole instrucciones claras y específicas de lo que tenía que hacer. Voz de Dios a través de su profeta. Por eso es importantísimo, iglesia, poder escuchar y poner atención a lo que los profetas están hablando. Porque eso ayuda a que si las barbas de tus vecinos las ves arder, tú pones las tuyas en remojo. No vaya a ser que eso que está pasando allá te acontezca a ti. Pero somos muy testarudos para entender que el Señor está hablando y no queremos escuchar. Muchas veces queremos escuchar nuestro propio corazón, lo que le pasó a Adonías. Simplemente quería ser rey, voy por lo que quiero y punto, no voy más allá. Esto te lo digo porque mucha gente tiene decretos de muerte, mucha gente tiene, bueno, de hecho los profetas que han estado hablando en este tiempo, que es el pastor y profeta Carlos Morán, inclusive la profeta Mina, PL en el canal de ella, ha hablado muchas cosas que van a suceder en nuestra nación y aunque quizás no hayan acontecido en este tiempo, el Señor está dando tiempo como para que tú te pongas a cuenta con Él, para que tú logres avanzar en el medio de la cuestión que va a suceder. Por eso que muchos pastores, muchos siervos de Dios están viendo procesos como para limpiar el corazón, para formarlos a algo específico, a tener la paciencia y el carácter para los momentos difíciles. Y aunque no es fácil, hay que perseverar, hay que mantenerse. Este es uno de los mensajes que el Señor me dio a mí hace poco, que no es fácil. Ahora, lo ventajoso de esto es que el Señor en todo tiempo da instrucciones a través de sus profetas, a través de quien sea, porque utiliza las piedras para hablar. Betsabé, sabiendo lo que venía, se apresura, se llena de temor. Pero el profeta Natán le da ciertas instrucciones de qué hacer y
en qué momento entra para hablar con el rey David. Así lo hace. David, por su parte, vámonos al versículo 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gijón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid: viva el rey Salomón. Después subiréis tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Te digo esto porque cuando Adonías se entera de todo lo que está aconteciendo, porque escucha la algarabía dentro del pueblo de Israel, porque hay un acontecer, uno de los muchachos llega hasta Adonai y le dice: ¿qué noticias me traes? Mira, pasó esto, se montó en la mula, le ungieron rey, es esto, esto y esto. Le da todo lo que el Señor a través de David le dice que tienen que hacer. Entonces, yo sé que hay momentos que estamos así como que: Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pero tenemos que escuchar todo el tiempo el consejo, primeramente, estar atento a lo que los profetas están hablando, tener una intimidad con el Padre, para poder avanzar de manera correcta. Yo asumo que Salomón tuvo que haberse fijado de todo lo que estaba aconteciendo y tuvo que haberse quedado así como que: wow, es impactante. ¿Y ahora qué hago? O sea, poniendo atención a todas las cosas. Por eso es que cuando él logra, ya siendo rey, el Señor habla con él. ¿Qué es lo primero que le dice Salomón a Jehová? Bueno, ok, dame la sabiduría. Porque se dio cuenta de que el único que lo podía sacar de todo el rollo primeramente era Jehová. Pero también necesitaba él como rey una sabiduría para poder comandar a un pueblo, para poder llevar las riendas de ciertas cosas, consultando a Dios primeramente, pero con la sabiduría correcta para poder hacer las cosas, para no pasar tantos procesos. Yo he visto, y hay algo que me sorprende, ¿no? Porque una de las cosas que me llama la atención, que yo he visto que pastores hoy en día están pasando por procesos no fuertes, quizás fuertes, o bueno, rudos, pues cada proceso de cada uno como tal son procesos que uno dice: wow, ¿hasta cuándo, Señor? Pero algo que me impactaba con esto es que pude ver cómo hay un pastor que está dando ahorita su mensaje bíblico, no en la congregación como tal, porque la perdieron por diferentes motivos. Yo siento que es de parte de Dios el proceso que están viviendo para levantarse, para probar los corazones, para desafiarlos a avanzar, a creer, no solamente a ellos como pastores, sino también a la congregación, a la Grey. Porque qué fácil es meterse en una congregación, tener el aire acondicionado, tener el equipo de sonido, tener los músicos, todo a la mano, y tener un ambiente como que dice muy cómodo, a de repente comenzar en un lugar como decir un camposanto. Para los que no saben, un camposanto es un lugar al aire libre. Generalmente tienen tiendas de toldo para evitar el sol, pero en este caso no lo hay. A eso se refiere en camposanto. Y desde ese lugar dar su mensaje sin desmayar, sino que permanecer. Yo creo, por las cosas que yo mismo he vivido, de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, de cómo el Señor ha hablado a mi vida, porque he insistido, persistido y no me rindo en preguntarle hasta que el Señor me contesta. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces es algo que no debemos olvidar y estar atentos con eso, para que entendamos que en algún momento de la vida va a llegar la respuesta que necesitamos para poder avanzar, para destrabarnos. Yo creo que por la fidelidad de este pastor, ellos van a conseguir algo grande. Y lo digo por la misma cosa que en su momento el Señor me mostró. Grandes multitudes llegaban a ese lugar. Entonces vienen cosas grandes para cada uno de los siervos de Dios, siempre y cuando se mantengan. ¿Por qué? Cuando vamos al capítulo 2 de Reyes, en el versículo 3, dice: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quieras que vayas.
Esas fueron las cosas que David recibió de parte de Dios. Y David se los da a su hijo Salomón. A pesar de que Salomón fue un hombre sabio, a pesar de que Salomón fue un hombre que edificó casa a Dios, a pesar de que Salomón trasladó el arca del pacto al lugar donde tenía que estar el lugar santo y que habla la palabra, tú lo sigues leyendo en el versículo 8, en el capítulo 8 por ahí te dice que fue tanta la presencia de Dios que los sacerdotes ni siquiera pudieron ministrar al pueblo. Quiere decir que en ese punto máximo, o sea, para que la presencia de Dios bajara de esa magnitud y que el pueblo que estaba allí, no, o sea, los sacerdotes que estaban allí no pudieran ministrar al pueblo, es porque estaban, creo que en el punto máximo de obediencia a Dios, de santidad a Dios, para que la presencia de Dios se manifestara en ese lugar y que lo que hemos experimentado, la presencia de Dios, lo rico que se siente, mucha gente cae en el piso llorando, ministrados, sintiendo, se sienten abrazados, amados de manera diferente. Y a lo que quiero decirte con eso es que este hombre, Salomón, llevó a la iglesia, o sea, llegó al pueblo de Israel a una intimidad con Dios de manera distinta en ese momento de la vida. Esas son mis conjeturas, esas son mi hipótesis de lo que yo interpreto de esa parte de la palabra, porque él te lo dice allí, en el capítulo 8, tú sigues leyendo y sale la parte. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si tú comparas ese momento de la vida de de Salomón, con nuestro presente actual, ¿cuántas congregaciones en los actuales momentos de nuestra nación se manifiesta ese poder tan grande? Y no me digo de que, y no te hablo de que simplemente llegue la presencia de Dios, tú hables en lengua, te diga una palabra de parte de Dios, un profeta, una palabra de sabiduría o de ciencia, o lo que el Señor te quiera ministrar en ese momento, sino que hablo que realmente sucedan cosas sobrenaturales en ese lugar, que la gente llegue como por necesidad de escuchar una canción y llegar porque escuché la canción y me sentí y aquí llegué, porque de repente salió corriendo, esconderse, y esto fue un testimonio, salió corriendo un muchacho de unas dos mujeres que tenía, y llegaron al mismo lugar y él se escondió en la iglesia, y cuando se escondió en la iglesia fue tanta la palabra de Dios que recibió en ese momento que el hombre cayó llorando. Y de ese momento llegó su transformación. Eso me lo contó una persona que conozco hace años. A mí me impactó muchísimo porque dije, wow, cómo el Señor maneja y hace que las personas lleguen al lugar correcto para algo específico. Entonces, cuando tú estás así, cuando el sacerdote de la congregación está en un nivel alto, óptimo, lo sobrenatural se empieza a manifestar de manera espontánea. No es forzado. Milagros comienzan a ocurrir. Pero ¿qué hace falta? ¿Por qué digo que eres llamado para ser escogidos para reinar? Porque obviamente el enemigo sabe lo que tú vas a hacer en Cristo. Obviamente el enemigo sabe lo que tú estás haciendo. Pero quizás los actuales, vamos a poner los actuales sacerdotes de muchas iglesias actuales no están alineados a lo que el Señor quiere hacer. Y quizás en su momento lo hicieron y fueron grandes hombres de Dios y quizás ahorita todavía tienen la unción y han ministrado y han hecho cosas, ciertamente que sí, pero hay una palabra que me impacta muchísimo o que me retumba en mis oídos en este momento, que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y a la par me viene a la mente, primeramente busca el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Entonces tu confianza tiene que estar puesta completamente en Dios para con todas las cosas que están sucediendo dentro de tu congregación. No confiar en un tercero, en un hombre, para que te soluciones las cosas y recibas provisión para tu iglesia. No estoy de acuerdo. Porque entonces, ¿dónde dejas a Dios en esa ecuación? Y te estoy hablando con base a lo que yo he vivido y experimentado. Te estoy hablando que en un momento de la vida, cuando yo llego a una iglesia, en la iglesia estaban orando por acomodar el sonido, porque tenían fallas en el sonido. Y yo comencé a orar y dije, Señor, necesitamos, no solamente para la iglesia, necesitamos para mí también, necesitamos ayuda, mándanos la provisión sobrenatural. Yo quiero confiar en ti en esta parte diferente. Y el Señor, al cabo de un tiempo, me tocó hacer una vigilia. Y dije, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a hacer la vigilia.
lanzamos la vigilia, hicimos el pan por pan, repartimos, recuerdo que el 24 en ese día, en ese momento fuimos a diferentes lugares de Caracas a repartir comida, alimentos, juguetes. Llego a mi casa y cuando estábamos revisando algo apareció la provisión. Con esa provisión se pudo comprar y arreglar el sonido de la iglesia y obviamente con lo que yo diezmo se arregló el sonido de la iglesia y ahí me quedó para poder solventar muchas cosas en la casa. O sea, cuando tú vives lo sobrenatural de esa manera, te das cuenta que esa palabra se cumple. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero confía en que para solucionar sus problemas, para conseguir lo que necesita en un momento dado, no. ¿Y por qué te hago traigo a colación esto? Porque ciertamente si volvemos a Salomón, vemos cómo la presencia de Dios cae y sus sacerdotes no pueden ministrar al pueblo. Pero después vemos a un Salomón mucho más adelante. Este sí marqué el versículo. Que el Señor le dice a Salomón, le había dicho a los hijos de Israel, no se unan a ellas ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Esto te estoy hablando en el capítulo 11, en el versículo 2 del primer libro de Reyes. Y luego en el versículo 11 del mismo capítulo 11 te dice, y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, y ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Dividió el reino por no cumplir los estatutos que el Señor le había demandado. No lo hace en el reinado de él, lo hace con uno de sus hijos. Pero quiero decirte que estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero estamos viviendo ciertamente en la gracia de Dios en este tiempo. Pero aún así, Jesucristo nos dejó estatutos y mandamientos que cumplir. Y el Señor se ha quejado en todo este tiempo, no porque el Señor me lo haya dicho a mí, sino que simplemente he escuchado a los profetas que Él le ha hablado a los profetas y que le ha dicho el Señor. Se han prostituido, la iglesia se ha prostituido, la gente se ha prostituido. Venezuela está como está porque la iglesia no ha tomado su lugar para hacer las cosas que debería hacer. Y por eso está la palabra en Joel 2:12 que dice, el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno y llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor nuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de permitir o infligir el mal. Cuando haya ese arrepentimiento realmente en nuestros corazones, toda la situación actual va a cambiar. Pero ¿qué he visto yo de parte de los profetas que el Señor ha puesto en este tiempo? Que mucha gente todavía quiere hacer lo que le da la gana, que mucha gente todavía quiere buscar el beneficio propio sin buscar la presencia de Dios. Y no solamente te lo digo como para las iglesias como tal, sino para el creyente, para aquel que está escuchando. O sea, deja de buscar tus propios intereses y pregúntale al Señor qué está pasando. Cuando el Señor empieza a mover o está la situación diferente, es que empieza a ver la transformación en tu vida y empiezan a llegar las provisiones. Te hablo de que no solamente esa fue la única provisión que yo recibí en ese momento. Tuve que desmoronarme delante del Padre para empezar a caminar como Dios quería que yo andara.
recibí advertencia de parte de Dios en este tiempo. Y decía, oh, ok, Señor. Entiende que para Venezuela viene el avivamiento. Para Venezuela viene la transformación. Pero no sin antes hay un cambio de corazón. Y para que ese cambio de corazón suceda, es necesario que quizás muchos de nosotros vivan cosas difíciles. Por eso es que muchos pastores, muchos siervos de Dios, muchos hombres y mujeres están siendo probados en este tiempo. Por eso la semana pasada que les hablé del desierto de Israel, que dice vas de paso, te vas a quedar, es simplemente a causa de lo que hay en tu corazón lo que marca la diferencia. Es necesario, iglesia, avanzar totalmente en una sola dirección. No puedes llevar, es imposible que quieras lo mejor del mundo y quieras lo mejor del evangelio. O es una cosa o es la otra. Las dos juntas no pueden estar. Lo he dicho en diferentes videos. Pero es tu decisión. Es tu decisión qué vas a hacer. Lo que sí te digo, que para aquellas personas que están perseverando, avanzando, buscando, insistiendo, guardándose, confiando en que el Señor va a dar todo conforme a su voluntad. Esta es la palabra. Dile a mi siervo, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran hombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Iglesia, persevera. Porque si hasta este momento de la vida usted está vivo y está respirando, el Señor está contigo. El Señor te ha guardado, o en todo este proceso necesita que saques cosas del corazón. Cosas que no te permiten avanzar. Hablo con propiedad cuando te digo de que todo lo que estamos viviendo es para que tu corazón haga como la cebolla, vayas quitando capas y capas y capas y capas y expongas por completo lo que hay dentro de ti, delante del Padre, no con el público, no con el hombre, sino delante de Dios, y que tú reconozcas, que digas, wow, no sabía que eso estaba allí. Sea el proceso que estés viviendo, sea que tengas una enfermedad, sea como le pasó a este pastor que le ha tocado en este tiempo de la vida dar la palabra no en un templo porque no ha podido, pero se mantiene firme y se mantiene luchando y perseverando por llevar el mensaje de Dios a la congregación que se mantiene. Algunos me dirán, algunos imagino que, ¿sabes? Serán como Judas. Ah, está bien, no está la comodidad, no está el aire acondicionado, no está esto, no está lo que me gusta, la música con todo el equipo de sonido que yo tenía, y quizás irán a otro lado. Son como quien dice uno los que llaman los domingueros. Ah, la comodidad. Pero los que estamos perseverando, la recompensa que viene es mayor. La recompensa que va a venir a nuestras vidas va a ser grande. Por eso, iglesia, recuerda lo siguiente. Como siervos de Dios, aunque se levanten contra ti, como le pasó a Salomón, quizás Betsabé no sabía mucho, pero tenías un profeta que te dirigía cómo hacer las cosas. Aunque haya esa turbulencia, que generalmente las turbulencias suceden con personas cercanas a ti, de tu entorno familiar o inclusive entorno vecinal. Como siervo de Dios tienes esta palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová de los ejércitos. Eso es Isaías 54, 17. Así que no te desanimes, sigue batallando, sigue levantándote, sigue avanzando, sigue confiando en que aunque no tengas, aunque tú abras la nevera, como me pasó a mí, y digas, Señor, manda la provisión. Confíes, esperes, y ves que la provisión llega, dice Señor, gracias. No gracias porque llegó la provisión. En parte sí, sino que es la gracia de dar las gracias, la acción de gracias, porque el Señor está escuchando tus oraciones y tus palabras. Y a eso es lo que quiero que entiendas, a eso es lo que quiero que veas, que en medio de esa tormenta, Él está atento a ti. En medio de lo que estás viviendo, Él está escuchando. Y que esa promesa que aparece en segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8, hasta el 9, esta es esa promesa. Y si te leo el 10 que dice, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Yo entiendo este pueblo Israel como la Venezuela, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Iglesia, Venezuela llegará un momento, yo sé que va a ser así lo creo, en que ya vendrá la tranquilidad y la paz, que la gente que ha estado en ese éxodo vuelva, pero después que obviamente suceda lo que tenga que suceder, lo que el Señor tenga preparado para nuestra nación. Pero ese tiempo va a venir. Ese tiempo de reunificación, de tranquilidad y de paz va a llegar para las familias venezolanas, va a llegar para las congregaciones como tal, donde la comunión con el Padre va a ser diferente. ¿Y por qué te lo digo? Porque desde hace muchos años atrás está escrito, profetizado, que Venezuela se levantará en avivamiento. Yo lo creo. Si tú lo crees, ya somos 2, o 5, o 6. Pero sabemos que si eso sucede así, las cosas sobrenaturales que yo aspiro a ver y que ya estoy empezando a ver, todo el mundo las va a ver. Lo que hicieron los apóstoles en su tiempo, lo haremos nosotros en este tiempo. Eso yo lo creo. Por eso, iglesia, mantente firme. Sé que a veces es duro, y más cuando tienes hijos que tú dices, Señor, mis hijos, que te paras a medianoche y lloras porque te dices, Señor, mis hijos. Él está atento a eso. Pero no desmaye, iglesia, verá que sí. Sigue avanzando. Yo creo que cada una de las personas que se está congregando, que está estudiando palabra, es una persona que está llamado y escogido para grandes cosas, para reinar. Yetro le dice a Moisés, escoge líderes según sus capacidades, líderes de 1000, líderes de 500, 600, de 100, 200, de centenas, de decenas, de uno solo. Pero quizás ese líder que pueda manejar a una sola persona, esa sola persona quizás va a ser que mueva millones de personas, y es ganancia. Entonces no te desanimes, pero yo sé que el Señor está llamando en este tiempo a dedo a muchos de nosotros, y nos está preparando con lo que estamos viviendo. El mensaje es corto, tampoco me puedo extender mucho por internet. Espero verte la próxima semana. No verte, espero poder subir el video nuevamente la próxima semana, y bueno, bendiciones para todos. Feliz noche. Hoy es viernes, ya te digo la fecha. Viernes 10 de marzo de 2023. Hasta una próxima.